Muy buenos días a todos en esta comunidad. Nuevamente quiero darles las gracias por estar nuevamente en este espacio con todos nosotros. Y hoy quiero iniciar dando un especial agradecimiento y reconocimiento a aquellas empresas que tienen una buena cantidad de trabajadores conectados con nosotros. Quiero saludar a la gente del BVA, al operador de información simple, a Megalínea, a BIOS, a Almaviva, los trabajadores de la DIAN, a Norte Santanderiana de Gas, al equipo de Manpower, a eWay, a Pricewaterhouse, a Novartis, a Fresenius, a trabajadores del Banco de Bogotá, del Politécnico Gran Colombiano, de la Nueva EPS y de Fincomercio. Estas 15 empresas hoy nos representan el primer puesto en número de inscritos por cada una de ellas. Entonces les queremos dar la bienvenida. Ya sabemos que muchos de ustedes han estado frecuentemente con nosotros. Y la invitación es a que cada vez que recibamos estas invitaciones a la comunidad, ustedes nos ayuden a compartirla con más personas. Nos hemos fijado una meta y es llegar lo más pronto posible a tener 10.000 personas conectadas. Hemos decidido multiplicar el índice actual que tenemos por 10. Hoy en día tenemos 940 personas que se han inscrito al webinar. En este momento ya estamos llegando a las 300 personas que están efectivamente conectadas. Entonces, esta comunidad es de todos nosotros y todos los que estamos acá somos los que le damos vida, potencia y sobre todo expansión a la comunidad. En la medida en que cada uno de nosotros invite por lo menos a 10 personas más, estamos seguros que vamos a lograr ese crecimiento y consolidación de este equipo, que lo que hemos hecho es compartir experiencias, compartir ideas, hacer contactos con conferencistas que muy amablemente vienen a compartir con nosotros todo lo que son sus experiencias y sus trayectorias. Y en ese orden de ideas, quiero presentarles para el día de hoy nuestra conversación con Santiago Martínez. Santiago, a quien de antemano le agradezco por estar con nosotros, le agradezco esa gentileza de sacar tiempo en esa apretada agenda que tiene. Es CEO de Índices Cognosci, una empresa que ha venido trabajando muchísimos temas de inteligencia artificial focalizada en estudios de mercado. Y particularmente hoy venimos a hablar acerca de la utilización en estos estudios de segmentación fundamentados en la personalidad y sobre todo apalancados en inteligencia artificial. Entonces, Santiago, nuevamente mil gracias por estar con todos nosotros. Lo invito, hombre, a que active por favor su cámara, su micrófono, a que nos comparta su presentación y a partir de este momento la comunidad es suya. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Más que feliz de estar compartiendo conocimiento hoy con todos los asistentes. Voy a proyectar entonces mi pantalla para que empecemos. Ya ustedes me cuentan si la ven correctamente, por favor, para iniciar. Listo, perfecto. Bueno, hoy tenemos un gran tema para conversar. Es un tema bien interesante porque cada vez más nos encontramos con empresas que empiezan a, por decir algo, cuestionar si la segmentación que están haciendo es suficiente, si la información que tienen del cliente es suficiente, pero sobre todo empezamos a ver empresas que nos dicen, yo quiero dar un paso más allá. Nosotros empezamos este camino hace 4 años, Índices, que incluso ahorita lo conversábamos con Juan Manuel, y Índices se desmaterializó hace 4 años, es decir, nosotros no tenemos oficinas físicas, nos reunimos eventualmente en un espacio de coworking, pero empezamos a trabajar fundamentalmente hace 4 años con todo el tema de tecnología y nos acercamos a la inteligencia artificial. Dentro de ese proceso, buscamos la inteligencia artificial como una herramienta que nos permitiera responder a esa necesidad. Y es empezar a entender a los clientes como personas y no solo como transacciones. Esta presentación del día de hoy no es Big Data y analítica. Esta presentación del día de hoy está centrada en lo que llamamos información no estructurada. ¿Qué es información no estructurada? Súper simple, todo lo que no esté en filas y columnas. Es decir, si yo tengo una base de datos con filas y columnas, se llama información estructurada.
Si tenemos información no estructurada, estamos hablando de todo lo que está por. Si lo vemos de esta manera, el valor agregado que le estamos dando a la segmentación radica fundamentalmente en la capacidad de poder acceder a esa información, poder acceder a todo lo que ésta nos enseña de parte del mismo cliente y estar centrada en ese tipo de información que están viendo en este momento proyectados. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que la información no estructurada partía de temas como la voz y viendo cómo está evolucionando la voz como el medio de comunicación hombre-máquina, dijimos, este es el camino. Muchos de ustedes, algunos con más efectividad que otros, están utilizando ya desde hace bastante tiempo sistemas como Siri, sistemas como Alexa, y digo algunas veces con más éxito que otras porque sabemos que no es un tema fácil. Tiene muchas frustraciones incluso en el camino, ¿no? Porque a veces yo le digo algo a Siri y no me entiende o me entiende diferente, pero miremos un poco más atrás, miremos cómo WhatsApp se volvió, por ejemplo, una herramienta en donde yo comparto fundamentalmente voz, incluso cuando el interlocutor no tiene la disponibilidad de oírlo, entonces uno manda mensajes de voz. Entonces, estamos en un momento coyuntural en donde estamos dejando los teclados y entrando a la voz. Entonces, como estamos en ese proceso, lo que debemos hacer es empezar a entender al cliente allí, en la voz. Pero eventualmente también, y mientras lo anterior sucede, estamos, por ejemplo, chateando con chats de servicio. Estamos enviando formularios donde pedimos una devolución, una garantía. Estamos interactuando con las empresas por muchos canales. Incluso está el tema de imágenes y videos. Y todo esto en volúmenes que no tienen nada que envidiarle a lo que conocemos como Big Data. IBM nos muestra en este slide unas cifras que son bien interesantes. Es decir, estos datos no estructurados antes de la pandemia estaban creciendo a una tasa anual del 62% y para el 2022 se estima que el 93% de los datos van a estar sin estructura, es decir, van a ser información como la que acabamos de hablar. Lo importante será entonces no solamente identificarlos, sino saber almacenarlos en los lugares que tengamos disponibles o esas capacidades que tengamos que ganar, porque el aprendizaje más grande que vamos a tener del cliente va a venir de esos datos no estructurados. Como ustedes pueden ver, entre el 80 y el 90% de los datos de una organización no están estructurados. Es decir, cuánta información del cliente absolutamente enriquecida puede haber en grabaciones de call center, cuánta información de cliente puede haber en esos chats de servicio que son descargas de texto gigantesca, cuánta información puede haber en los campos abiertos de las encuestas que hoy codificamos como siempre lo hemos hecho, pero que ahí, más allá de las solas palabras, si pudiésemos entender el contexto, si pudiésemos entender las palabras y las frases que le dan sentido a ese contexto, estaríamos aprendiendo temas de cliente que realmente podrían aumentar y generarían un valor agregado inmenso precisamente en esa carrera de conocimiento. ¿Qué estamos viendo hoy? Que empiezan a diferenciarse en el mercado aquellas compañías que tienen la posibilidad de llegar a esa información estructurada y no solamente tenerla dentro de una colección de datos, que hoy entre muchos nombres les hablan de data lakes, sino que realmente lo utilicen para agregar capas de valor importantes al conocimiento del cliente. Y esto es bastante importante. La información no estructurada agrega valor al Big Data y Analytics. No es algo que viene a reemplazarlo. Algún cliente en algún momento me decía, es ponerle el segundo piso a la casa. Y creo que esta es una analogía perfecta, porque hoy podemos tener, por ejemplo, segmentos de alto, medio o bajo consumo. Entonces, las empresas me dicen, sí, tenemos los heavy users, los medium users, los light users.
o tengo mis clientes diamante, mis clientes platino, todas estas clasificaciones que me compran con más o con menos frecuencia, o que tienen unos tickets de compra superiores, inferiores al promedio, o que son cualquier tipo de segmentación. Adicionalmente a esto, pongámosle toda la parte demográfica, estratos, géneros, ciudad donde vivimos, ingresos que tenemos, y todo esto va hacia una sola colección de datos de donde nosotros empezamos a sacar la información tradicionalmente trabajada. Pero esto es una invitación a temas como, oiga, ¿y quiénes de todos estos son arriesgados en sus decisiones? ¿Y quiénes de todos estos compran sin consultar a nadie? Son personas que compran como muy individualmente. ¿Quiénes de ellos cambian de marca cuando se les antoja? ¿Quiénes de ellos no tienen especial atención en el precio o prefieren los canales digitales? Y todo lo que ustedes ven a la derecha es información que nosotros podemos empezar a sacar desde esa información no estructurada y, como pueden imaginarse, complementa lo anterior. Es decir, la columna de la derecha puede coexistir con la izquierda y de hecho no solamente puede coexistir, entre las dos generan realmente un nuevo nivel de conocimiento en el cliente. ¿Cómo lo analizamos? Entonces, lo primero que empezamos a darnos cuenta es que la data no estructurada puede estar en manos del cliente. Como les decía, pueden ser llamadas de call center, pueden ser campos abiertos de encuestas, chats de servicio, pero también podemos empezar a, digamos, a recolectar todo lo que nos haga falta para poder hacer estos análisis de los que estamos hablando. Datos estructurados, entendemos nosotros que, digamos que el mayor valor lo vamos a sacar de todo lo que tenga que ver con la voz. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a entrevistar a los clientes como si estuviéramos haciendo una entrevista común y corriente. Para aquellos que nos preocupamos del tema, desde empezada la llamada se le dice al cliente que va a ser grabada, que va a ser monitoreada y que se va a utilizar con fines de análisis, e incluso se les habla directamente que se van a utilizar herramientas tecnológicas para analizarla. Con 7 minutos de voz o 1000 caracteres de texto empezamos a tener un primer dibujo de quién es esa persona. En nuestro caso lo estamos haciendo a través de IBM, que es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite capturar esa voz y enviarla a la nube, a una herramienta propietaria de nuestra compañía que se llama Cognosite, y devolver información supremamente interesante y de muchísimo nivel de confiabilidad a nivel de personalidad, entendidos como los rectores de nuestras decisiones, necesidades, entendidos como la forma en la cual suplimos los productos y servicios con los cuales suplimos nuestras necesidades, los valores, las emociones y los sentimientos. Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, un solo archivo de voz puede entregarnos una información absolutamente rica y diversa de la persona para poder empezar a materializar esa segmentación y perfeccionar todas nuestras estrategias de mercadeo, de ventas e incluso de experiencia del cliente. ¿Qué tipo de información nos devuelve? Todo esto que estamos hablando está basado en lo que llamamos los 5 grandes rasgos de la personalidad. Esto es una teoría que está basada en la psicología cognitiva. Rápidamente les explico algo que siempre es muy interesante. Todos nosotros estamos mucho más familiarizados con la psicología conductista o conductual, que se refiere precisamente a todas las herramientas de lo que es observable del ser humano. La psicología cognitiva está encargada de lo no observable, es decir, qué elementos subyacen detrás de todo eso que somos capaces de mostrar al exterior y que por supuesto lo rigen. La psicología cognitiva queda automatizada a través de la inteligencia artificial y lo que estamos nosotros es tomando, como les anticipaba, los 5 grandes rasgos de personalidad, que ahí los ven proyectados, ahorita les explico un poco más, unos subfactores que tienen ellos, las necesidades, los valores, las emociones y los sentimientos. Todo esto va dentro de un algoritmo
por decirlo de alguna manera, balancea una serie de ecuaciones alrededor de estas variables y nos permite empezar a agrupar a la gente con algunas de las características que ya vimos hace unos slides y que vamos a profundizar más adelante. Imaginen por un momento que ustedes no solamente saben si los clientes son hombres o mujeres, y no solamente eso, si eso realmente al principio de este ejercicio no tiene ningún tipo de importancia. Este ejercicio inicia siempre de manera agnóstica a las condiciones de segmentación tradicionales. En ese momento cero, nosotros no sabemos ni queremos saber cuál es el ticket promedio, no queremos saber si es diamante, oro o platino, no necesariamente nos incide en nuestro análisis el hecho de que sea una persona de alto consumo, de alta frecuencia, nada de eso nos importa. Nos importa los seres humanos. Y esto es una forma de hacerles entender también que esta segmentación está alineada con cosas que ya han venido conversando algunas eminencias del marketing y muchas empresas, y es volver a poner al cliente en el centro de la ecuación. Aquí no solamente estamos poniendo al cliente, porque es que el cliente es cliente cuando está en interacción con nosotros. Entonces, muchos de ustedes están en muchas compañías y dicen, es que mi cliente me compra estos días de la semana. Bueno, ¿y qué pasa con el cliente cuando no está con usted? ¿Qué pasa con el cliente cuando no está dentro de sus tiendas, dentro de sus páginas web, dentro de sus aplicaciones, cuando no está en su territorio? Sigue siendo una persona, o sea, antes de clientes somos personas. Lo que hacen estas herramientas es mapear esos rasgos de las personas y no solamente me interesa si es de alto o bajo consumo, sino si ese alto o bajo consumo tiene que ver, como lo podemos ver arriba, con su nivel de interés en los productos y servicios nuevos que yo saque. Eso se podría ver, perdón, voy a sacar aquí un puntero láser, en apertura a la experiencia. O sea, esta persona abierta a la experiencia quiere decir que si usted le plantea un producto o un servicio nuevo, va a estar dispuesto a hacerlo. Si adicionalmente es extrovertido, le va a gustar ir a un evento donde usted explique ese producto o servicio nuevo. Pero adicionalmente es una persona muy poco reflexiva, es decir, no va a hacer muchas cuentas, no es una persona que esté muy pendiente del precio. Entonces empezamos a entender que si empezamos a mezclar algunas de estas variables, podemos saber cuáles son las reacciones posibles de estas personas ante cualquier estímulo de marketing o ventas. Cuando esto ustedes lo potencializan, no solamente a estas 5 variables principales, sino a todos sus subfactores y a todo lo que lo acompaña como emociones y sentimientos, pues esto se vuelve una herramienta en donde claramente vamos a empezar a evolucionar sobre lo que sabemos del cliente y sobre cómo lo abordamos. También podemos identificar la intensidad de estas barritas, no son el porcentaje de clientes, sino el porcentaje de intensidad en la que se presentan ya ciertos comportamientos. Entonces voy a empezar con las flechas verdes. La flecha verde que está más arriba, este 91%, quiere decir que este sería un grupo de clientes más orientado al valor que al precio. ¿Eso qué quiere decir? Van a privilegiar aquellos productos y servicios que realmente hagan alguna función o que le cambien alguna rutina en su vida y no van a estar precisamente atentos al precio. No quiere decir que no les importe, pero no van a estar precisamente atentos al precio. Por este lado, vemos que son propensos al riesgo, es decir, no necesariamente van a inhibir su compra si de pronto su producto no está 100% completo o si de pronto es un mínimo producto viable. Esta es una persona que sabe que puede tomar ciertos productos para probarlo y si no funcionan, no pasa nada. Pero si estamos hablando de productos o servicios ya perfectamente diseñados y puestos en el mercado, pues estas son personas que adicionalmente los van a utilizar para otros propósitos más allá de lo que usted ha diseñado, lo que usted está pensando alrededor de su producto o servicio. En términos generales, los clientes nuestros que están en el sector financiero, esta barra la pueden ver desde 2 ópticas. Una persona propensa al riesgo va a tener un portafolio, por ejemplo, de inversiones diferente a uno que no lo es. Pero si estoy en el sector seguros, una persona propensa al riesgo va a necesitar un paquete de seguros diferente a quien no lo es. Aquí a la izquierda voy en el orden de las
de las intensidades y de las barras, aquí a la izquierda estamos viendo el 72% de la intensidad de ser digital versus análogo. Esto sería una excelente noticia para empresas que quieren posicionar nuevas aplicaciones o que están sacando nuevos servicios en su e-commerce, porque si yo tengo tendencia a ser digital, que eso lo sacamos desde la personalidad, yo puedo entonces entender cuáles son los niveles de apropiación que un grupo de personas, ya un segmento de personas, van a tener sobre una herramienta u otra. ¿Qué pasa si no es el digital el alto, sino el análogo? ¿Eso quiere decir que la app no me la van a utilizar? No, no quiere decir que no la vayan a utilizar, quiere decir que se van a demorar más en apropiarla y realmente en darle un uso cotidiano, por ponerlo de alguna manera, a esa aplicación. Van a bajarla, van a empezar tímidamente, van a empezar con compras pequeñas, van a dejar de usarla un buen tiempo, van a retomar cuando usted los estimule correctamente desde mercadeo, entre otras cosas. Me voy a las flechas amarillas. Las flechas amarillas las pongo ahí para que ustedes vean que son casos en donde la barra naranja es más alta que la barra azul. En este caso, con un 70% de intensidad, estaríamos hablando de clientes que no llegan a acuerdos de servicio. Es decir, son clientes que van a poner mucho problema cuando haya que devolver un producto, van a poner problema o sea, van a estar muy pendientes de que las garantías se ejecuten, van a estar muy pendientes de este tipo de cosas, van a ser clientes que van a poner quejas si algo está por fuera de lo establecido y que adicionalmente no valoran las marcas. Es decir, es un cliente que no necesariamente tiene afectividad por su marca, de pronto tiene esa afectividad por lo que hacen sus productos o por el servicio que presta y es agnóstico a la marca, entonces no quiere hablar de la marca A, B o C, quiere hablar de un dispositivo que le permite transportarse de un lugar a otro, ¿de acuerdo? De una tecnología, perdón, más que de un dispositivo, que me permite transportarme de un lugar a otro y soy agnóstico a las marcas. En ese orden de ideas, si lo ponemos en términos de movilidad urbana, pues a mí no me importa qué nombre tenga, a mí no me importa si se llama Uber, si se llama Didi, si se llama Green, si se llama Muvo, si se llama, no me importa, me transporta de un punto a otro. Entonces, no valoro las marcas, es decir, no hay nada que me genere cercanía más allá que la funcionalidad de un producto o en este caso un servicio. ¿Cómo se ven esos segmentos? Nosotros generamos agrupaciones desde cero para cada uno de nuestros clientes. Eso por dos razones. Número uno, por unas directrices muy importantes de IBM y es cada empresa es dueña de su propia información. En ese orden de ideas, si yo ya aprendí quién es Santiago Martínez para el cliente 1, no puedo utilizar esa información para el cliente 2, así ni siquiera sean competencia. Entonces, cada una de las empresas tiene la tranquilidad de que sus datos solamente se utilizan para sus propósitos, incluso con clientes que puedan tener compartidos con otras empresas o categorías. Y número dos, porque las características del negocio influyen directamente en lo que vamos a ir a buscar de la personalidad. No es lo mismo ir a buscar factores de personalidad para describir un viajero en una aerolínea o en general el sector turismo que está ahora tan golpeado, que ir a buscarlo para un centro comercial o ir a buscarlo para otros propósitos. Entonces, si bien la persona tiene unas características muy particulares, no es lo mismo leerla para un negocio o para otro. Entonces, sí hemos venido encontrando, más allá de lo que acabo de comentarles, algunos patrones que nosotros llamamos arquetipos de personalidad que empiezan a tener sentido para bastantes negocios y es aquellos que nos describen la forma en la cual toman decisiones. Para efectos de esta presentación y en general para efectos de mostrarle esto a los clientes, los llamamos Quick Players, Team Players y Single Players. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es, además de, los agrupamos, les ponemos nombre, esos grupos los creamos con base en las variables que ya les mencioné y después decimos, bueno, ¿qué los caracteriza? Entonces, por ejemplo, miremos que los quick players son en general personas que actúan solos y que son muy impulsivos. Eso ya lo había mencionado más atrás, cuando les decía a dónde queremos llegar. Los team players son personas mucho más reflexivas, pero que lo que quiere decir que hacen un poquito más de cuentas que el quick player, que es mucho más impulsivo, instintivo, pero sobre todo les gusta consultar a otras personas. Entonces, ahí
Fíjense que voy a centrarme en esos dos inicialmente. A mí ahí no me importa si son hombres o mujeres, si viven en Bogotá, en Barranquilla o por fuera del país. No me interesa si son de alta o baja frecuencia, me interesan cómo toman sus decisiones. Entonces, si yo tengo un grupo de team players, yo puedo tener dentro de mis team players clientes platino de baja frecuencia, de alta frecuencia, cualquiera de las características, pero sobre todo voy a saber qué detona sus decisiones de compra. Y cierro con los single players, que también actúan solos como los quick players, pero son los más conservadores, son los más difíciles de mover de un producto A a un producto B, de una marca A una marca B. Voy a tener que convencerlos a partir de cuánto se está ahorrando, qué efectividad va a tener esto versus lo que usted ya usa. Es que usted tiene un carro que consume tanto, ahora va a tener otro que consume tanto. Y empiezo a entender cómo voy a abordarlos, cómo voy a actuar sobre ellos, porque los segmentos de mercado tienen que ser accionables. Entonces, a un quick player, si yo lo estuviera viendo inicialmente, por ejemplo, desde la comunicación, mándale información muy concreta, no le mande grandes anexos. Si ellos quieren ir a buscar más, lo van a ir a hacer, pero recuerden que son personas que actúan solas y por instinto. Entonces, con 2 o 3 bullets en un muy buen post de Instagram, los tenemos listos. Ellos ya saben lo que quieren y van a actuar en consecuencia. A los team players hay que ayudarlos un poquito más, hay que mandarles, sigamos en Instagram, hay que mandarles ya una fotico donde se vean personas similares a ellos utilizando ese producto o ese servicio. Tienen que verse reflejados en terceros y ayúdenles a comunicarse. ¿Por qué? Recuerden que los team players, dentro de este ejercicio que estamos haciendo, son personas que le consultan a sus amigos, son personas que les consultan a sus colegas de trabajo. Entonces, póngale un botoncito que diga abajo, cuéntale a un amigo o envíaselo a un amigo. ¿Por qué? Porque el team player necesita de esa validación para poder tomar su decisión. Al single player no le mande nada. Él a demanda va a ir a buscar cosas muy detalladas. Si seguimos en el ejemplo de los vehículos, este es el que se baja el PDF de la ficha técnica, se baja los PDFs de varios carros y los tiene enfrentados. Entonces, ¿usted qué puede hacer ahí? Enfréntelos usted. Es decir, muestre a usted del carro A al carro B al carro C cuáles son las ventajas. Este es más potente, pero consume más gasolina, este es más grande y más no sé qué, este es más cómodo, este tiene más baúl, para que facilitarle la decisión. Recuerden que el single player también actúa solo y le encanta personalizar las cosas porque es, como lo veíamos antes, tan conservador que cambiarlo me va a costar mucho trabajo. Necesito que se sienta identificado con lo que estamos haciendo y se va a sentir identificado en la medida en que pueda encontrar el nivel de detalle que él está buscando proactivamente. Incluso hay clientes en donde nos hemos dado cuenta que el mejor marketing es no hacerles marketing. Hay algunos grupos de personas en donde este constante bombardeo de SMS, de correos electrónicos, es lo peor que podemos hacer, porque son personas que construyen su decisión lentamente, que la construyen con estímulos muy diferentes a esos correos directos o a esos SMS o a esos WhatsApp, y que cuando necesitan información, porque se dieron cuenta que necesitan ese producto o ese servicio, van a buscarlos. Entonces, cada vez que yo como compañía lo toco, estoy haciendo algo contrario a lo que esta persona está deseando, y es un tema que va a ir incluso en detrimento de mi imagen frente a este posible nuevo cliente o cliente recurrente. ¿Cuál es nuestra obsesión después? Entonces, una vez que tenemos toda esta información y que empezamos a tener quick players, team players, single players, es cómo lo conectamos a la base de datos, ¿cierto? ¿Cómo conectamos a ese single player? ¿Dónde están en mi base de datos? Pues lo primero que hacemos nosotros es empezar a entender cuáles variables coinciden o confluyen dentro de ese subgrupo que hemos llamado single players. ¿De acuerdo? Perdón, quick players. El ejemplo de quick players. Entonces, empezamos a darnos cuenta que del 100% de quick players, encontramos que predominantemente son mujeres. Ah, bueno, entonces ya empezamos a traer las variables tradicionales y empezamos a conectar, como ustedes ven ahí en la imagen de este cerebro, en donde la izquierda está llena de fórmulas y la derecha está llena de colores.
Predominantemente son mujeres, son mayores de 35 años, están en los estratos 4 al 6, ingresos superiores al promedio, compran categorías saludables. Ah, ok. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo encuentre una mujer con esas características, pues muy seguramente va a ser una quick player. Puede que no, porque todos somos individuos y cada uno tiene sus características, pero yo como compañía puedo ir a buscar a todas las mujeres con estas características dentro de mi base de datos y decir, bueno, muy probablemente son quick players. Entonces, mandémosle un post de Instagram adecuado al quick player. Las personas que no respondan a esa información, las que no me den ningún feedback, no le den like, no le den, o que no se conviertan en ningún caso, pues de pronto es que, más allá de que sea mujer mayor de 35 y todo lo que ustedes ven proyectado, a lo mejor es que es diferente, es una single player o es una team player. Pero cuando yo tengo los segmentos cognitivos, paso de tener un arsenal gigantesco de estímulos a tener 5, 6 estímulos. ¿Por qué 5 o 6? Porque eso es normalmente lo que encontramos. En bases de datos muy grandes, 5 o 6 personas, 5 o 6 segmentos de personas. Entonces, si no me funcionó Quick Player, la próxima yo le mando un single player, es decir, lo que engancharía a un single player. Si funciona, pues yo en la base de datos la cambio a single player y actúo en consecuencia de allí para adelante en todos mis temas de marketing, comerciales y de experiencia del cliente. Se ve. Entonces, hice unos slides muy gráficos sobre cómo pueden llegar a observar ustedes este tipo de segmentación. Esto es una segmentación tradicional. Estoy en un ejemplo de telefonía celular, donde yo tengo clarísimo quiénes son mis personas de alto, medio o bajo consumo de datos, por decir algo. Como siempre, los de alto consumo son menos y tenemos unas bases de pirámide mucho más grandes. Cuando nosotros tomamos esto y empezamos a sacar, por ejemplo, a hacer llamadas a gente de alto consumo, de medio consumo, de bajo consumo, podemos hacer llamadas a cualquiera, hombres, mujeres, etcétera, pues empezamos a darnos cuenta que el 60% de los de alto consumo son quick players. Que los single players están fundamentalmente distribuidos entre personas de medio y bajo consumo. Y que los team players están o en consumo alto o muy repartidos entre consumo medio y bajo, pero que la gran mayoría está en consumo medio y bajo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la segmentación cognitiva va dirigida a seres humanos. Entonces, lo que podemos es, digamos, hay dos escenarios. Uno, ponerle más color a cada uno de los segmentos que ustedes tienen, pero sobre todo, y es lo más valioso que hemos encontrado, es qué puntos de contacto tienen. Porque uno de consumo medio y uno de consumo bajo, eso es una segmentación por consumo, por temas comerciales. Pero la forma en la que cada uno de ellos está tomando decisiones, pues es precisamente lo que podemos sacar con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podríamos activar? Los quick players tienen un alto potencial de transformarse en alto consumo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque lo vemos aquí, ¿no? Entonces, solamente el 60% de los quick players están aquí. Es posible que aquí haya otros quick players, no los hemos ido a marcar, no los hemos encontrado. En esa muestra que sacamos para poder entender los segmentos cognitivos, no los encontramos. Habrá que irlos a buscar, pero todos los que yo consiga acá, seguramente los puedo pasar para acá. ¿Qué voy a hacer con un quick player? Un servicio de tangibilización inmediata. Por todo lo que hemos hablado, este señor o esta persona va a ser una persona que se va a enganchar con 3 meses de música, 1 mes de datos ilimitados, qué sé yo. Los team players están distribuidos entre consumo medio y consumo bajo. ¿Cómo hago para traerlos a consumo alto? Porque al final todo esto se hace para que yo pueda vender más. Realmente, si nos damos cuenta, los team players son la capa superior del segmento. Entonces, la solución, planes familiares. Recuerden que los team players juegan en equipo. Entonces, a mí no me ofrezca datos ilimitados a mí. Dígame que usted me junta los planes de mis hijos, los planes, o incluso si lo vemos en el mercado corporativo, los planes de mi comité primario, los planes de mi equipo de trabajo, y júntemelos en algo que a mí como empresa me permita tomar una decisión y aumentar mi consumo. Otro hallazgo, no hay single players en consumo alto.
Entonces, estos son los típicos que uno no puede agobiar con campañas y venga que se suba, que hombre, que no me voy a subir, que estoy contento aquí. Son personas que ahorran, son personas que miden sus consumos, son personas que tienen muy claro qué gastan y qué no gastan. Pasarlos a alto consumo aparentemente no es una buena idea. Solamente empezaré a aumentar algún tipo de consumo en ellos cuando mis planes tengan una carga importante de justificaciones alrededor de, es que este consumo es mucho más racional, aquí usted va a tener un ahorro de tales medidas, usted aquí va a tener los mismos datos, pero fíjese que como le cambio de red, entonces van a navegar más rápido y va a tener menos tiempo de exposición a la red. Lo tengo que convencer de otra manera. Entonces, ¿qué podemos ver? Que los quick players son nuestros super clientes. Además, porque son de alto consumo. Entonces, el solo hecho de ser quick player me hace a mi potencial cliente de alto consumo. A los team players, ¿cómo los movilizo? Ya lo vimos allá, ¿no? Ofrézcale cosas que aglutinen. Ese parámetro dentro de los Big Five se llama gregarismo, que los aglutine, o sea, que me traiga más gente hacia mí. Y a los single players, si estoy muy de buenas, los voy a pasar de bajo a medio. Los que están en medio debo sentirme feliz que se queden en medio, pero no los voy a poder presionar mucho más allá porque seguramente por su forma de pensar, por su estructura de personalidad, estar en consumos altos les genera una serie de preocupaciones a las cuales no están dispuestos, y yo como marketing, yo como ventas, yo como experiencia de usuario, tengo esta información y dejo de agobiarlos con información. Eso es fundamentalmente lo que quería contarles el día de hoy. Eso es lo que hacemos nosotros dentro del ejercicio de entender al cliente con este nuevo tipo de información. Y pues nada, empecemos con las rondas de preguntas. Santiago, muchas gracias. Efectivamente, ya tenemos una serie de preguntas que me voy a permitir ir formulando. Hay una persona que nos dice que en su organización y en su empresa hasta ahora están empezando a trabajar estos temas de segmentación. Entonces, piden un poco de orientación en por dónde empezar, con qué tipo de aplicaciones. Si ya migrar a estos modelos como el que usted nos está planteando es muy avanzado para ellos. Entonces, ¿cuál sería su respuesta para este equipo de trabajo? Bueno, en aras de volverlo accionable, tendrían que empezar con algo, así sea muy básico, de segmentación basado en información estructurada. Es decir, algo que tenga que ver con variables demográficas, sociodemográficas, como para tener una estructura. Y no porque esta segmentación no funcione sola, sí funciona sola. O sea, nosotros podemos entregarles, parafraseando lo que habíamos hablado, sus quick players, sus single players, sus team players. Pero si no tienen una base de datos donde ir a buscarlos para accionarlos, pues se van a quedar como en la mitad del camino. Entonces, sí hay que hacer un trabajo previo, no tiene que ser exhaustivo. Con la información que tengan que les permita accionarlos, nosotros podemos llegar a complementar. ¿A qué me refiero? Si hoy tienen, por ejemplo, diferenciadas, su empresa tiene diferenciada la costa del centro y del occidente, ahí ya hay una especie de segmentación. Si adicionalmente yo le meto single players, quick players, pues yo podría decir los quick players están predominantemente en suroccidente o en noroccidente, los single players están predominantemente en centro, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener algún tipo de medida de inicio. También lo podemos hacer, ayudarles a generar esa primera capa para que después le pongamos la capa cognitiva encima. Bueno, hay otra pregunta que está orientada a cómo se garantiza y cómo se mide la confiabilidad de los estudios y sobre todo cómo garantizar como la seguridad en cuanto a los resultados que se obtengan al aplicar este tipo de modelos. Vale. Aquí hay una frase que estoy acuñando desde hace unos meses y es, esto no es la lámpara de Aladino. Es decir, esto es un modelo al que hay que ir entrenando. De pronto, los de la audiencia que están un poco más cerca del tema de inteligencia artificial, pues aquí está inmerso un tema de machine learning, pero también hay un tema de
person learning, de people learning. O sea, nosotros como personas también tenemos que aprender de cada uno de las empresas. Concretamente, las herramientas de inteligencia artificial que estamos utilizando para el idioma español tienen un 96% de confiabilidad, pero también dependemos fundamentalmente de la cantidad de personas que estemos analizando. No es lo mismo analizar 10 personas que 300, 500 u 800. Y para los que son curiosos con ese tema, ahí nos pegamos a la estadística tradicional, a la forma de cuantificar muestras tradicional, y con eso también garantizamos como la riqueza de la parte de segmentación con la tranquilidad de estar trabajando con muestras representativas. Entonces, esto es tan confiable como lo queramos hacer, pero es un proceso. Incluso en algunos cursos que yo dicto, les digo, esto no es comida rápida, esto es comida gourmet. Esto no es que en 3 minutos salió una segmentación de la lámpara de Aladino y con el 100% de confiabilidad. No, al principio es más baja y en la medida en que vayamos evolucionando en el aprendizaje de la máquina y del equipo, pues es más preciso. Santiago, hay otras personas que nos preguntan acerca de cómo es ese proceso de capturar esa información de entrada para alimentar los modelos. Si efectivamente se hacen nuevas llamadas o si no se hacen las llamadas, cómo capturan esa información. Y lo mismo con la información que puede provenir de otras redes sociales. Entonces tenemos muchas preguntas muy orientadas a de dónde sacar la información para alimentar. Listo, perfecto. La ingesta de data, que así se llama, la podemos relacionar con, inicialmente, como les decía, se pueden hacer entrevistas partiendo de cero y empezando a hablar con clientes. Pero una de las grandes ventajas de esta tecnología es que podemos utilizar información que el cliente ya tenga. Hemos trabajado con lo que ahora se llama el social media listening, es decir, todas las descargas de lo que los clientes dicen en Twitter, los que dicen en Facebook, en los muros, lo que dicen en todo, cualquiera de las redes sociales. Hemos trabajado con llamadas de call center, o sea, clientes que han hecho una llamada al call center, que saben que están siendo grabados y que han dado su autorización para utilizar esa voz, lo podemos trabajar desde allí. Entonces, nos da una flexibilidad inmensa y es o vamos por información o aprovechamos la información que ya tenga el cliente. Y nos han pasado casos en ambas direcciones, ¿no? Incluso clientes que tienen muy buena información nos dicen, pero ¿sabe qué? Para que esto salga lo mejor posible, arranquemos con llamadas nuevas, arranquemos con entrevistas nuevas. Y hay gente que dice, no, yo recolecto 1,000,000 y pico de tweets al mes, pues trabajemos con eso porque ahí están y yo no sé qué hacer con eso. Entonces, aprovechamos y sacamos información muy innovadora de fuentes de información que hoy están desperdiciadas o subutilizadas, o traemos información nueva. Es totalmente flexible la ingesta de data. Bueno, por otro lado nos hacen una inquietud de si este tipo de modelos también aplica cuando uno tiene clientes que son más de carácter corporativo, ¿sí? Entonces, específicamente nos hacen preguntas personas que trabajan con operadores de información, que lo que necesitan es que sean las empresas las que los escojan a ellos como plataforma para canalizar esos pagos a la seguridad social, o ARLs, donde efectivamente es un cliente más corporativo y no una persona natural. ¿Este tipo de modelos aplicaría también en estos casos? Sí, porque al final, más allá de los parámetros corporativos que tenga su cliente, ahí atrás usted tiene que hablar con una persona. Y la forma en la que yo construyo mis diálogos para hablar con esa persona son los diferenciadores que nos da esta herramienta. Quiero ser más concreto con un ejemplo. Si uno va a una empresa del sector financiero, para las empresas del sector financiero todos los tesoreros son iguales. Son tesoreros. Ahora, ¿son iguales como personas? Estoy seguro que no. Entonces, la forma en la que yo abordo a cada uno de esos tesoreros va a depender de quién es esa persona como individuo. Entonces, más allá de que un tesorero de un banco pues responde a unas directrices y tiene una serie de parámetros que le permiten tomar sus decisiones, al final hace más o mejor engagement o se siente mucho más cómodo con cierto tipo de propuestas que con otro. Incluso imaginémonos que yo estoy frente a este tesorero, por seguir con el ejemplo cualquiera,
¿Y cómo armo el PowerPoint? Entonces, si yo fuese un tesorero Quick Player, apenas usted abra ese PowerPoint y yo vea que tiene 80 slides, me perdió. Si yo soy un single player, de pronto me enganchó. ¿Por qué? Porque al single player le gustan los detalles, le gusta conocer la información a profundidad. Entonces, fíjense cómo el solo hecho de cómo construyo yo la presentación para cada una de las empresas puede cambiar si yo sé quién es mi interlocutor. Hablando un poco de lo que son esos Quick Team o Single Players, la pregunta que nos hacen acá es, esos tres grandes tipos de players que usted mencionaba, ¿son proporcionales en las diferentes industrias o dependiendo de la industria, estas participaciones del tipo de player que se tenga son diferentes? ¿Cómo ve usted eso? Son totalmente diferentes por industria, cada industria tiene sus particularidades y como les anticipaba, estos tipos de players que estamos viendo ahí son algunas estructuras que empiezan a repetirse en una u en otra, pero yo no puedo decir que siempre hay quick players o no puedo decir que los quick players predominan en todas las industrias. No, si yo estoy en una industria, por ejemplo, una categoría como la que está con subsidio, de pronto hay más single players que en otras categorías por cómo es la organización, por cómo se dirige a sus clientes. Pero eso tendríamos que ir a averiguarlo. Entonces, esto no es, si bien podemos hablar de arquetipos cognitivos, esto no es una camisa en donde tiene que entrar todo el mundo, ¿sí? De hecho, los clientes que ya hemos tenido, como les decía, encuentran entre 5 y 6 segmentos. Entonces, aquí estoy trayendo 3 a manera de ejemplo, pero o están presentes o no, pero sobre todo salen nuevos segmentos y además son descritos dependiendo de lo que hace la empresa y en su categoría. Hay otra inquietud relacionada con los players, pero ya desde otro contexto. Y la pregunta gira en torno a reflexionar si los equipos que trabajan en investigación de mercados, que también están conformados por personas que seguramente algunos son Quick, otros Team, otros Single Players. Entonces, ¿cómo tomar decisiones objetivas en estos equipos que indudablemente ellos mismos tienen comportamientos diferentes en la medida en que son integrantes de distintas edades, de distintos géneros, de distintos estratos? Entonces, ¿cómo minimizar esa subjetividad de los equipos para mantener la objetividad en función de lo que son los estudios reales de la personalidad? A ver, voy a dividir mi respuesta en dos. Uno, abracen la subjetividad, por favor. La subjetividad, el aporte de cada persona, de ahí es de donde aprendemos. Es que querer que un equipo esté consciente y diga lo mismo todo el mundo es una sensación de control que debimos haber perdido hace rato ya. O sea, incluso en mi compañía, que algunos están conectados ahorita y lo saben, a veces contratamos a la persona que sea más diferente que todos nosotros. Porque si usted contrata a gente que se parezca a usted, nunca van a salir cosas nuevas. Entonces, primero renuncien al tema de que es que todo el equipo tendría que estar, bueno, uno puede hablar de equipos alineados, uno puede hablar de equipos coherentes, pero abracen la subjetividad, abracen esa diversidad, esa idea que nos bota el nuevo que llegó a la compañía, el nuevo de 25 y el nuevo de 52, o sea, todos. ¿No? Esas cosas son absolutamente exquisitas y las empresas se han dedicado a matarlas. Incluso las universidades también, yo soy docente, como digo yo, en mi otra vida soy docente, entonces también, o sea, ¿por qué tenemos que esperar que los 32 del salón sean iguales y que todos piensen igual y que todos, no, no, no. Lo primero es eso. Y lo segundo es que la inteligencia artificial no tiene sesgo. O sea, la inteligencia artificial va a coger un audio de Juan Manuel y lo va a entender como es como persona. La inteligencia artificial no sabe qué edad tiene, no sabe en dónde trabaja, no sabe qué ha comprado de aquí para atrás, no sabe qué va a comprar de aquí para adelante, lo va a entender como persona. Esas conexiones ya las hacemos nosotros desde marketing. Entonces, un equipo de investigación de mercados es
un equipo que ha tenido que convivir con varias técnicas cualitativas, cuantitativas, que si la entrevista, que si el focus, que si la encuesta online, que si telefónica. Esta es otra forma y otra metodología que se debe integrar a ese pool de metodologías. Y ojo, así como las anteriores, no trabaja sola, ¿sí? Así como yo no puedo tomar decisiones con 5 entrevistas en profundidad, sino que tengo que complementarlas con un cuantitativo, pues esto tampoco va, no, esto tampoco es el santo grial en donde va a salir todo, pues, y entonces ya no hay focus, no, no, no. Aquí coexistimos y convivimos. De hecho, muchas veces alguna fuerte de información son entrevistas que ya le han hecho a clientes, focus group que han hecho a clientes, así que esto llega a complementar el trabajo. Santiago, tenemos unas preguntas que nos piden aclarar la diferencia que puede existir entre lo que es un segmento y lo que es un arquetipo. Y hay otra serie de preguntas que nos hacen reflexionar acerca de si con estos modelos se pueden identificar los famosos influenciadores y los diferentes arquetipos. Bueno, muy bien. Un segmento, aquí lo entendemos como un grupo de personas que desde sus elementos de personalidad, perdón que sonó redundante, se parecen entre ellos. Cuando yo empiezo a ver que ese tipo de grupo de personas o que ese tipo de personas es consistente dentro de una misma industria, dentro de una misma categoría, entonces hablamos de arquetipos. Entonces, eso que les mostré hoy en la presentación, los quick players, single y team players, son de alguna manera un arquetipo, es decir, ya empiezan a coincidir esa serie de variables gruesas dentro de varias categorías. Insisto en que igual así tengamos esos arquetipos, para cada empresa volvemos y arrancamos de cero por las razones que expuse. Entonces, esa es la diferencia entre segmento y arquetipo. Que si podemos mapear influencers, claro que podemos hacerlo. De hecho, es supremamente fácil, porque como hablan todo el tiempo en redes sociales, lo podemos hacer y su trabajo es público. Entonces, yo puedo utilizar la voz de un influencer que está hablando sobre un producto o servicio y puedo entender qué tanto su personalidad hace match, digamos, tiene una coincidencia real con el tipo de producto o servicio que yo le estoy poniendo en sus manos. Entonces, la respuesta es sí. Pero, a ver, voy a dar un ejemplo que alguna vez trabajábamos. Es que mire, es que mi producto va dirigido a madres de familia, entonces yo quiero voy a hacer un ranking de influencers, de mamás famosas que tengan hijos, porque a mí me interesa que hablen de mi producto. Válido. Ahora, esta herramienta podría coger ese ranking de las 10, que siempre que lo hemos visto está organizado de la que más cobra a la que menos cobra, y decirle no solamente si todas son mamás y todas tienen los hijos de las mismas edades, podrían hablar de su producto, sino cuál de ellas desde su personalidad se puede ver incluso más auténtica. Perfecto, muchas gracias. Nos hacen otra pregunta que es bien interesante en el sentido de decir, ¿hay casos en los cuales la información estructurada lleve a unas conclusiones y la no estructurada llegue a contradecir esas conclusiones? Y si eso es así, ¿cómo se actúa en estas situaciones? Ok, no nos ha pasado todavía, llevamos 4 años con esto ya, que se contradigan. Lo que pasa es que también rompe paradigmas, que eso es diferente, ¿no? Y depende mucho de cómo lo vea la compañía. No, pero es que nosotros siempre hemos visto que las personas de alto consumo son además las de altos ingresos, entonces usted cómo me viene a decir, no, es que yo le vengo a romper paradigmas. No quiere decir que vaya en contravía, yo quiero complementarlo y de pronto le estoy mostrando algo que usted no había visto antes. Entonces, para responder concretamente la pregunta, no va en contravía. En general, lo que nos ha sorprendido es cómo se empiezan a conversar correctamente los dos componentes. Y cuando digo conversar, no quiere decir que digan lo mismo, sino que empezamos a darnos cuenta de, con razón, estos tipos de tal y tal y tal y tal nunca se pasaron de plan. O sea, lo que usted me está mostrando es que mi ejercicio de marketing sobre los single players estaba siendo mal enfocado porque yo los quería atraer a alto consumo, pero ellos no son propensos a alto consumo. Entonces, ese tipo de conversaciones son las que se empiezan a dar entre las dos
entre los dos componentes. Santiago, hay otras inquietudes que hacen referencia a cómo es la aplicación de estos esquemas en modelos B2B y cuál es la diferencia y la aplicación en modelos B2C. Realmente aquí no hay ni B2B ni B2C. Aquí me voy a la teoría de Brian Kramer que dice esto es H to H, human to human. Entonces, como les decía, las herramientas de inteligencia artificial están libres de sesgo y por eso están libres de paradigmas. Entonces, la herramienta de inteligencia artificial no sabe si estoy hablando con Juan Manuel por su cargo en Colsubsidio o porque compró un carro o porque compró unas frutas o verduras. Entonces, realmente aquí B2B o B2C es transparente. Por eso les digo, y para quien quiera consultarlo, tiene una muy buena estructura de pensamiento, Brian Kramer. Él fue el que acuñó, y ya desde hace, creo que es 2014, él decía, ya no hay más B2B, ya no hay más B2C, ahora es de humano a humano. Y esa es nuestra definición. Tenemos otra inquietud, bueno, de hecho son varias inquietudes que nos están relacionando cómo establecer para este tipo de modelos lo que anteriormente veníamos manejando como las muestras representativas, ¿sí? ¿Qué volumen de información deberíamos tener como mínimos? Bueno, ya les comentaba que para temas de muestra nos pegamos a la estadística tradicional. O sea, si su universo de clientes es finito o es infinito, calculamos muestras común y corriente. Pero aquí hay otra medida adicional que ya es la medida de la inteligencia artificial. Y es que con menos de 7 minutos, o sea, en la medida en que yo me baje de 7 minutos de conversación con un cliente o mil palabras de conversación con un cliente, la herramienta empieza a ser menos precisa. Entonces tengo dos medidas, número de entrevistas y volumen de datos. En muchos casos nos hemos dado cuenta que si no tengo, por ejemplo, 100 entrevistas, sino 80, pero esas 80 tienen 10 minutos de conversación cada una, podemos llegar aproximadamente a las mismas conclusiones. Ahora, siempre tratamos de ser lo más juiciosos posibles con la estadística tradicional y contar con los dos elementos, ¿no? Número y volumen. Santiago, nos preguntan, usted ahorita mencionaba un autor, nos están pidiendo qué otros autores, qué otras metodologías se pueden conocer, cómo orientar a las personas que se están interesando en el tema y que quieren investigar más. Y por el otro lado, nos hacen una pregunta orientada a en qué empresas o qué casos de éxito ustedes han tenido en la implementación de esto en Colombia y cómo fue el proceso y sus resultados. Bueno, en bibliografía, digamos, en autores, nosotros realmente estamos refiriéndonos a autores que están trabajando todo lo que tiene que ver con mercadeo, experiencia del cliente. No hay nadie que hable de esto específicamente. Y soy muy claro, nosotros como índices hemos creado una herramienta y estas conclusiones que estamos viendo y las que les hemos compartido hacen parte del know-how de la compañía. Nosotros no encontramos en un libro la forma de hacer segmentos cognitivos. Nosotros construimos esto con base en nuestra experiencia, que creo que no la conté al principio, somos una empresa con 21 años y los últimos 4 dedicados a alimentar este modelo. Ahora, toda la parte cognitiva se puede buscar con su nombre, psicología cognitiva, toda la parte de segmentación con su nombre, y hay buenos y regulares autores, pero eso es más del gusto de cada uno. ¿Dónde podemos referenciarnos? Nos referenciamos en libros de Design Thinking, nos referenciamos en libros de construcción de experimentos, de modelaje. Realmente esto es muy diverso. Una de las características más importantes que tenemos en la empresa es la curiosidad. Así que nunca nos regimos por un solo autor, nunca nos regimos por una sola metodología. Somos absolutamente abiertos por la razón que le exponía hace un instante, Juan Manuel. A nosotros nos encanta la diversidad. Entonces no nos podemos quedar con un solo autor ni con una sola metodología, porque ahí uno no ve sino la mitad de la película o menos. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era? Se me escapó.
Está relacionada con los casos de éxito. ¿Qué industrias en Ah, Colombia? ¿Qué, ya. qué empresas puede usted mencionar? Y obviamente si hay confidencialidad, pues no menciona la empresa, pero sí nos gustaría que conociera el Bueno, caso. a ver, voy a empezar por las que sí puedo mencionar porque muy amablemente ellos nos dejan. Nuestro primer cliente fue el grupo TCC, Transporte de Carga. Tenemos un joint venture con Nielsen y a través de ese joint venture tenemos varios clientes. El que nos ha dejado comentar su caso es el Grupo Éxito, o sea, el Grupo Éxito ya utiliza este tipo de segmentación. Tenemos casos en el sector automotriz, tenemos casos en el sector de consumo masivo, tenemos casos y bueno, también tenemos pruebas hechas en aerolíneas, en sistema financiero, seguros. De hecho, tenemos el primer cliente de seguros para empezar a trabajar en octubre. Realmente aquí hay muchas industrias que ya han pasado por esta metodología, pero se me escapan ahorita de pronto otros. Ahí en nuestra página web están nuestros clientes. Okay. Bueno, un par de preguntas finales porque el tiempo pasa volando y la cantidad de preguntas es bastante significativa. Entonces, una de ellas es, ¿cómo se maneja el tema de protección de datos y habeas data en este tipo de ejercicios? Como en cualquier otro tipo de ejercicios. Es importantísimo y nosotros somos obsesionados con el tema de habeas data porque sabemos que estamos manejando información muy sensible del cliente. Número uno, tenemos directamente de IBM. Nosotros somos business partner de IBM y tenemos unas directrices muy importantes a través del tema de ética de negocios y habeas data. Pero más allá, nosotros como compañía venimos del mundo de la investigación de mercados, de comportamiento del consumidor, conocimiento del consumidor y tenemos clarísimo que la información más rica sale del cliente que está consciente de lo que está pasando. Entonces, aquí nosotros no hacemos una sola llamada en donde el cliente no entienda qué está pasando. O sea, somos súper juiciosos en eso y eso es algo que siempre tienen que revisar, no solamente con nosotros. Cualquier persona que esté tocando a su cliente y ustedes que están tocando a sus clientes constantemente, por favor, respeten la intimidad del cliente. Aquí estamos trabajando con una información sensible, como mucha otra información. El cliente, como les digo, tiene que ser consciente de que estamos recolectando esa información. Aquí no necesariamente, y aunque les digo a mis clientes lo mismo, esto no es un detector de mentiras, pero no necesariamente nos afecta el hecho de que el cliente sepa que lo estamos grabando o que lo estamos, que lo estamos grabando en la llamada. Y eso nos da aún más pie para dejar abierta siempre la posibilidad, y no solamente abierta, sino mandatorio, el hecho de que el cliente esté consciente de lo que está pasando. Lo manejamos con con el mismo nivel de cuidado que lo podríamos hacer para cualquier otro tipo de ejercicio. Y hay algo adicional, tecnológicamente, y es la voz del cliente no queda almacenada en ningún lado permanentemente. La voz del cliente sube a nuestra aplicación en la nube, esa aplicación nos devuelve los resultados y nosotros trabajamos con esos resultados. Entonces, no se imaginen que en algún momento vamos a tener 1.000.000 de voces recolectadas en una nube, sino que la aplicación lo que hace es trabajar con la voz y devolver unos datos. No, no se queda con la voz almacenada. Bueno, y una última pregunta está relacionada en si esas características de los players efectivamente también va cambiando, no solamente de industria a industria, sino también de región a región, de país a país. Muy bien, excelente pregunta. Primero debo decir que nuestro aliado en diciembre del año pasado, IBM, hizo lo que llamamos un release, o sea, liberó las versiones de español colombiano, español mexicano, peruano y chileno, si mi memoria no me falla. Entonces, desde la misma fuente ya empieza a perfeccionarse un poco cada vez más el tema del entendimiento de la voz. Pero los cambios, ahí hay es uno de los momentos en donde realmente hemos visto que se rompen paradigmas. Es decir, yo puedo tener quick players en Barranquilla, puedo tener quick players en Lima, puedo tener quick players en Ciudad de México,
y puedo tener single players en esas mismas ciudades. Es decir, esto no necesariamente, así como no tiene que ver con géneros, con edades ni con estratos, tiene que ver con regiones, porque las expresiones culturales, por supuesto que moldean la personalidad, pero en algunos casos no son lo suficientemente potentes como para generar un quick player costeño, un quick player paisa, un quick player rolo. En el momento en que los encontramos, pues los dividimos. Pero lo que hemos visto es que es bastante transversal y eso también ayuda muchísimo a... Vale. Ya, perdón que Bueno, me perdí un instante, me dijo que estaba desconectado. Les decía que eso también ayuda muchísimo a la optimización de procesos de marketing. Porque si yo tengo Quick Player en mis 5 regiones, pues les hablo de la misma manera en las 5 regiones y tumbo el paradigma de que al paisa y al costeño hay que hablarles diferente. perfecto. Bueno, Santiago, de antemano, mil gracias por haber estado con todos nosotros. Le cuento que tuvimos una tasa de más de 500 personas que estuvieron conectadas, ya algunas de ellas seguramente por Fantástico. efectos de tiempo se han desconectado. Me disculpo de antemano con las personas que de pronto formularon preguntas y no alcanzamos a abordarlas todas porque aquí el tiempo de verdad es también bastante limitado. Entonces, nuevamente, Santiago, mil gracias por estar con nosotros. No, mil gracias a ustedes. En este momento, pues está proyectada la información de contacto. Me pueden buscar en LinkedIn. Si quieren hacer estas preguntas posteriormente, bienvenidos. LinkedIn es nuestro canal de contacto más grande, un correo electrónico. Por favor, siéntanse en la libertad de contactarnos, ahondar en este tema, lo que necesiten. Bueno, nuevamente mil gracias, Santiago. Y a todos ustedes, gracias por estar presentes. Recuerden que efectivamente la próxima semana vamos a tener lunes festivo, entonces no vamos a hacer conversación el día martes, nos vemos el próximo jueves. Y la tarea de siempre, por favor, al haber estado ustedes registrados en este webinar, ya forman parte de nuestra comunidad de aprendizaje y conocimiento y automáticamente le vamos a seguir haciendo extensivas todas las invitaciones que vamos a seguir programando de estos eventos. Cuando no es día festivo, nosotros estamos programando sesiones todos los martes y todos los jueves a las 8 de la mañana. Y la tarea que les queda a todos ustedes es, tan pronto la reciban, por favor, compártala en sus redes sociales, ayúdennos a lograr esa meta de las 10.000 personas inscritas y paulatinamente vamos a ir incrementando esta comunidad. Entonces, nuevamente, mil gracias por estar con nosotros y les deseo un feliz día a todos. Nos vemos el jueves.